Nací en una de las familias más ricas del país. Mis padres habían concertado un matrimonio entre mí y la heredera de la familia Liu, pero lo que nunca esperé era que Lucía Liu, la mujer de la que todo nuestro círculo social decía que era imposible de conquistar, aceptara realmente el matrimonio. El problema era que ella ya se había enamorado de otra persona. La única razón por la que aceptó casarse conmigo fue la presión de su familia, así que, para ganármela, la visitaba todos los días, la recogía y la llevaba en coches de lujo, e incluso aparecía frente a su empresa cargando enormes ramos de flores. Se podría decir que la cortejé con todo lo que tenía, de forma ruidosa, apasionada y tan pública que toda la ciudad lo sabía. Entonces, un día, justo cuando ella me ignoraba con frialdad, le pregunté, entonces, ¿cuándo piensas decirles a tus padres que quieres cancelar el compromiso? Al segundo siguiente, vi cómo el pánico se extendía por el rostro de Lucía. Capítulo 1. Jorge estrelló el acuerdo matrimonial contra el escritorio de caoba con un golpe seco que resonó en el silencioso despacho del CEO. No me voy a casar. Se recostó en la silla de cuero, con las piernas largas cruzadas de forma despreocupada, mientras sus dedos finos golpeaban con pereza el reposabrazos. Cada palabra destilaba impaciencia. Si el viejo sigue presionando, donaré todas mis acciones del grupo Wang. Frente a él, su asistente ejecutivo, David, ajustó sus gafas de montura dorada sin cambiar la expresión. Sacó con calma un documento de su maletín y lo dejó sobre el escritorio. Su padre me pidió que le entregara esto. Jorge Wang bajó la mirada. Era un borrador de declaración de ruptura del vínculo padre-hijo. La comisura de su boca se torció. ¿El viejo ha perdido la cabeza? El presidente dijo que, si no firma el acuerdo matrimonial, entonces puede firmar esta declaración. Y si se niega a firmar cualquiera de los dos, David volvió a meter la mano en el maletín y sacó un sobre. Le pidió que lea esto. Jorge lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano por su padre, con trazos firmes que parecían cortar el papel. Decía, pequeño insolente, he conocido a la hija de la familia Liu. Es mejor que todas tus 8 exnovias juntas. Si no te casas con ella, tu madre llorará, tu abuela hará un escándalo, tus coches deportivos serán míos. Todas tus tarjetas bancarias quedarán congeladas durante 3 años. Y ese ático de lujo con vistas al río pasará a ser una sala de mahjong. Piénsalo bien, papá. Jorge lanzó la carta sobre el escritorio. ¿Me está amenazando? David permaneció perfectamente sereno. El presidente dice que no es una amenaza, es un aviso. Además, añadió, la señorita Liu ya ha aceptado. Jorge se incorporó de golpe. ¿Qué? La familia Liu ha informado de que la señorita Lucía no tiene objeciones y está dispuesta a llevar a cabo el matrimonio. Jorge se quedó inmóvil. ¿Esa Lucía? La misma Lucía de la que todos decían que trataba a los hombres como si no existieran, la reina de hielo intocable a la que nadie se atrevía a acercarse. ¿Había aceptado? Frunciendo el ceño, Jorge murmuró, ¿qué demonios está pensando? ¿De verdad cree que esto es una buena idea? No lo sé, respondió David, ajustándose de nuevo las gafas, pero la familia Liu también dijo que, una vez se formalice el matrimonio, entregarán los derechos de desarrollo del proyecto de Ciudad del Sur al grupo Wang. Jorge entrecerró los ojos. Así funcionaban las familias adineradas. No había romances de cuento de hadas, solo intercambios fríos y calculados de intereses. Él y Lucía Liu, uno era el heredero del grupo Wang, la otra la joya más preciada de la familia Liu. Para los demás, parecían la pareja perfecta, un matrimonio entre 2 familias de élite, pero Jorge lo sabía mejor. No estaba interesado en ella en absoluto. La había visto innumerables veces, en banquetes brillantes llenos de champán y socialités, en subastas benéficas de alto perfil, en fiestas exclusivas llenas de la élite de la ciudad. Siempre estaba de pie en una esquina, en silencio, como una orquídea solitaria floreciendo lejos del ruido. Era realmente hermosa. Su rostro podría haber dominado fácilmente la industria del entretenimiento. Sus rasgos delicados parecían esculpidos por un artista maestro. Nariz recta, labios perfectamente definidos y una mandíbula tan impecable que los cirujanos plásticos podrían usarla como referencia. Su piel era casi translúcida, y su figura alta y elegante la hacía parecer una obra de arte viviente incluso cuando no se movía. Pero su personalidad era dolorosamente aburrida. Cuando no hablaba, era tan fría como un iceberg. Y cuando sonreía, bueno, Jorge nunca la había visto sonreír. Se rumoreaba que Lucía sonreía menos de 10 veces al año, y que cada una de esas sonrisas estaba reservada exclusivamente para el gato ragdoll que tenía. Y lo peor de todo,
Odiaba absolutamente el contacto físico. Capítulo 2. ¿Quién en ese círculo no sabía que la señorita Liu tenía una obsesión casi enfermiza con la limpieza? En una gala benéfica anterior, un acompañante sin ningún sentido de las consecuencias intentó saludarla con un beso en la mejilla. Lucía dio inmediatamente 3 pasos hacia atrás, con el rostro tan pálido como el papel, y ordenó a los guardaespaldas que se lo llevaran. Otra vez, una joven de la alta sociedad, muy entusiasta, quiso tomarla del brazo para una foto. Lucía evitó el contacto con calma, ladeándose ligeramente, dejando la mano de la otra mujer suspendida en el aire, en una postura incómoda. Desde entonces, Lucía no se toca se convirtió en una regla tácita de ese círculo. ¡Qué fastidio! Una chica dulce y adorable o una mujer sexy y segura. Cualquiera de esas es mejor que esta belleza de hielo. No pienso casarme con una reliquia intocable que ni se puede tocar. Jorge se pasó una mano por el cabello, irritado, mientras su mente calculaba rápidamente alternativas. Si rechazaba el compromiso directamente, las pérdidas para el grupo Wang serían enormes, y su padre probablemente le rompería las piernas. Si aceptaba el matrimonio, tendría que soportar toda la vida esa expresión fría de Lucía. Un callejón sin salida. Jorge Won se recostó en su silla y cerró los ojos. De pronto, le vino una imagen a la mente, aquella noche en la gala benéfica. Lucía retrocediendo 3 pasos, con el rostro completamente pálido. Ella detesta a la gente demasiado insistente, rechaza el contacto físico. Y si él se convirtiera en algo imposible de sacarse de encima, como un chicle pegajoso. Jorge abrió los ojos de golpe y se incorporó. David, estoy aquí. Consígueme toda la información sobre Lucía, sus compañeros de clase, amigos, compañeros de piso, qué le gusta, qué odia, sus hábitos, sus debilidades. En 3 días quiero hasta el archivo de sus antepasados. David parpadeó, sorprendido. CEO Wong, ¿qué está planeando? Voy a hacer algo. Jorge se levantó y caminó hacia el ventanal, observando el tráfico de la ciudad bajo sus pies. En sus labios apareció una sonrisa torcida, casi como una marca en forma de esboz, algo que la obligue a romper el compromiso por su propia voluntad. Jejeje. 3 días después, la información estaba sobre el escritorio de Jorge. Empezó a revisar la gruesa carpeta. Cada página lo excitaba más. Lucía, 26 años, graduada de la Harvard Business School, actual vicepresidenta del grupo Liu, personalidad fría, poca sociabilidad. Sus únicos intereses son leer, cuidar gatos y tomar té. En su etapa estudiantil no tenía amigos cercanos. No asistía a fiestas y odiaba que la tocaran. Los ojos de Jorge brillaron como bombillas al llegar a esa parte. Siguió leyendo. El expediente incluía una entrevista con su antigua compañera de universidad. Decía, Lucía es buena persona, pero no soporta el contacto físico. Una vez intenté abrazarla después de beber, y reaccionó más rápido que un conejo. Le pregunté en broma si tenía obsesión con la limpieza. No respondió, pero su cara lo decía todo. Desde entonces todos aprendimos a no tocarla. Otro informe venía del antiguo mayordomo de la familia Liu. La señorita nunca ha permitido que la abracen, ni siquiera de niña. Su madre intentaba hacerlo y ella se apartaba. Con los años empeoró. Incluso su primo, una vez borracho, intentó apoyarle la mano en el hombro, y ella se fue sin decir nada. No le habló en 3 meses. Jorge repasó la información 3 veces. Luego se reclinó en la silla, y su sonrisa se hizo cada vez más amplia. El destino estaba de su lado. Capítulo 3. Cogió su teléfono y llamó a su padre. Papá, ¿ya cambiaste de opinión? La voz de su padre llegó por la línea con un tono de cautela. Jorge respondió, sí, ya lo pensé. Su tono dio un giro de 180 grados. Ahora sincero y obediente. Papá, lo he pensado bien, por el bien de los intereses familiares. Estoy dispuesto a aceptar el matrimonio arreglado. Me sacrificaré por el bien mayor. Hubo 3 segundos de silencio al otro lado. Su padre preguntó, ¿hablas en serio? Su voz estaba llena de sospecha. Conocía demasiado bien a su hijo. ¿Qué estás tramando ahora? ¿Cómo crees? Jorge sonó completamente inocente. ¿Acaso soy de ese tipo de persona? Su padre respondió, sí. Jorge suspiró. Papá, eso duele. Tengo mis propias razones, pero quiero pedirte un favor. Dilo. Quiero pasar un tiempo con Lucía primero. 3 meses. Durante ese periodo nos veremos más seguido para construir una base emocional. Después de 3 meses, si todo va bien, nos comprometemos oficialmente. Así sería más responsable para ambos. Su padre guardó silencio un momento. La familia Liu puede no aceptarlo.
Jorge se rió suavemente. Háblelo con ellos. Seguro que aceptan. Después de todo, un matrimonio de negocios con base emocional es más sólido que uno forzado. No. Tras una pausa, su padre finalmente dijo, lo intentaré. Gracias, papá. Jorge colgó y se volvió hacia David. Empieza el plan. David dudó. CEO Wang, ¿estás seguro de esto? Por supuesto. Jorge se puso de pie, ajustándose la corbata, con un brillo travieso en los ojos. Espera y verás. En menos de 3 meses, Lucía estará llorando y suplicándole a su padre que cancele el compromiso. Su plan era perfecto, absolutamente impecable. ¿Lucía odia a la gente demasiado entusiasta? Entonces él sería exactamente eso. ¿Rechaza el contacto físico? Entonces él se le pegaría todos los días. Bombardeo de mensajes, citas constantes, cercanía permanente, contacto físico insertado en cada oportunidad. Con la personalidad de Lucía, aguantar una semana ya sería un milagro. Un mes sería imposible. Si lograba soportarlo, él escribiría su nombre al revés. Para entonces, ella sería la que no podría soportarlo y pediría cancelar el compromiso. Jorge sería la víctima. Ni el viejo ni la familia Liu podrían culparlo. No solo saldría limpio, sino que además podría vender en la alta sociedad una imagen de hombre tierno y enamorado. La distancia entre nosotros es de 100 pasos. Yo ya he dado 99, pero ella aún se niega a dar el último. Un genio. Quien pensó en esto era un auténtico genio. ¿Por qué no Gauss nacieron antes que yo? ¿Fue que el ave madrugadora atrapa el gusano, o que ellos estaban evitando mi brillantez? Capítulo 4. 2 días después, el padre de Jorge recibió la noticia. La familia Liu había aceptado, y la propia Lucía Liu no presentó objeción alguna. Así que, bajo la coordinación de ambas familias, el periodo de prueba sentimental entre Jorge y Lucía comenzó oficialmente. Para su primera cita formal, Jorge eligió una cafetería viral de internet. Había hecho que David investigara previamente. Era conocida como un punto de encuentro para parejas, con paredes cubiertas de fotos románticas, asientos tipo columpio para 2 personas, bebidas en formato combo de pareja con 2 pajitas atravesando un mismo corazón, y hasta una lista de reproducción de canciones románticas en bucle constante. Jorge llegó 10 minutos antes y se sentó en el columpio doble, con las piernas cruzadas, mientras empezaba a escribir mensajes en WeChat. Enviaba sin parar. Lucía, ya llegué. Hoy hace buen clima, perfecto para vernos. El lugar es muy bonito. Seguro te va a gustar. Te extraño. Ven rápido. Luego añadió, por cierto, ¿dónde estás? ¿Quieres que vaya a recogerte? Te espero con ilusión. Y después, ¿por qué no me respondes? Lo entiendo, de verdad lo entiendo. No quiero presionarte, aunque no me contestes nunca. Está bien. En este mundo, ¿cuánta gente puede ponerse realmente en el lugar del otro? No es nada. No te culpo. Seguro he hablado demasiado y te he molestado. Lo entiendo. De verdad lo entiendo. Tras enviar esas 5 oleadas de mensajes, Jorge miró la pantalla con satisfacción. 3 minutos después, Lucía respondió con una sola palabra. Ya llegué. Jorge levantó la vista justo a tiempo. La puerta de la cafetería se abrió. Lucía entró. Llevaba una blusa de seda color marfil, un pantalón negro de pierna ancha con caída elegante y un abrigo gris claro. Su cabello estaba recogido de forma casual, dejando ver un cuello largo y blanco. Toda ella irradiaba una elegancia fría, como una pintura de tinta china colocada de repente dentro de una cafetería saturada de colores. Varias mesas giraron la cabeza inconscientemente para mirarla. Jorge tuvo que admitirlo, era extremadamente hermosa, tan hermosa que hacía olvidar su frialdad, tan hermosa que todo lo demás perdía importancia. Pero la belleza no sirve de nada si no encaja en su plan. En su mente, soltó un bufido. Luego se levantó y activó su mejor sonrisa, la más brillante, la más exagerada, la más entusiasta de toda su vida. Yo. Abrió los brazos y se lanzó hacia ella con entusiasmo. Lucía se detuvo apenas un instante. Sus ojos se fijaron en aquel rostro acercándose rápidamente y en los brazos abiertos que claramente apuntaban a abrazarla. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Jorge anticipó su reacción instintiva, retroceder, girarse, esquivar, pero no le dio la oportunidad. Sus brazos se cerraron de inmediato alrededor de su cintura y la atrajo hacia sí. La encajó contra su cuerpo sin dejar ningún espacio de escape. Por fin te veo. Te he echado mucho de menos. Apoyó la barbilla en su hombro y habló con una voz baja y pegajosa, dejando el aliento caer directamente sobre su oído. Lucía, ¿cuánto tiempo sin verte? Sintió de inmediato como el cuerpo de ella se tensaba, como madera rígida, como una cuerda al límite de romperse.
Todos sus músculos se habían puesto en guardia. A través de la fina tela de su blusa, Jorge incluso podía notar que su pulso se aceleraba. Su respiración también cambió, como si estuviera conteniéndose a la fuerza. Capítulo 5. Jorge estaba encantado por dentro. Funcionaba de verdad. Jorge, la voz de Lucía llegó, fría como fragmentos de hielo. Dijo, suéltame. No, no te suelto. Jorge no solo no la soltó, sino que la abrazó aún más fuerte. Sus brazos la rodeaban como un aro de hierro en la cintura, y además frotó el rostro contra el hueco de su cuello, exhalando a propósito sobre su piel. Lucía, ¿hueles tan bien? ¿Qué perfume usas? Huele muy bien. Sintió que Lucía temblaba ligeramente entre sus brazos. Era un temblor reprimido al extremo, como un volcán a punto de estallar. Jorge ya se había preparado para que lo apartaran. Incluso había ensayado en su mente la escena después del rechazo. Lucía, ¿por qué me empujas? Solo quería acercarme un poco. ¿No te gusta? Ese tono quejumbroso y algo victimista. Estaba seguro de que la haría explotar en el acto. Sin embargo, pasó 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Lucía no lo empujó. Jorge se quedó paralizado. Se giró un poco y se encontró con la mirada de Lucía. Aquellos ojos, siempre serenos, ahora estaban llenos de emociones complejas que él no lograba descifrar. Había sorpresa, confusión, algo indefinible, pero no había ni rastro del rechazo o la ira que él esperaba. Ella lo observó de cerca durante 5 segundos completos. Luego inhaló profundamente, con esa respiración. Su cuerpo, que estaba rígido hasta el extremo, empezó poco a poco a relajarse, como si un bloque de hielo se derritiera lentamente en agua tibia. Sus hombros, brazos y espalda fueron soltando la tensión uno a uno. Al final, dejó escapar una frase, como quieras. La voz sonó tan baja que parecía un suspiro. La mente de Jorge se quedó en blanco por un instante. Espera, 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 espera. ¿Qué demonios? No debería decir fríamente Jorge, compórtate y apartarlo de un empujón antes de marcharse indignada. ¿Qué significa, como quieras? Lucía, la llamó Jorge con cautela, sin soltarla aún. Lucía bajó la mirada. Sus pestañas ocultaban la expresión de sus ojos. No se resistía ni retrocedía. Simplemente permanecía quieta en sus brazos, como un gato que por fin ha encontrado su lugar. Su voz, fría pero tranquila, añadió, ¿no querías abrazarme? Entonces abrázame. Jorge se quedó sin palabras. No, este no era el tipo de reacción que él quería en absoluto. Su plan era, él la abraza, ella se resiste, él insiste, ella se derrumba emocionalmente y rompe el compromiso. Pero la realidad era, él la abraza, y ella dice como quieras. ¿Y ahora qué se supone que haga? Se quedó completamente bloqueado. Tras 3 segundos de rigidez, Jorge solo pudo seguir el guión como pudo. Se aclaró la garganta y dijo, entonces sentémonos. Ese columpio doble es muy romántico. Lo elegí especialmente. La soltó, pero inmediatamente tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Además, frotó suavemente con el pulgar el dorso de su mano, de forma deliberadamente íntima. Sintió como los dedos de Lucía se encogían ligeramente. Había reacción. Bien, con reacción ya era suficiente. Capítulo 6. Jorge recuperó la esperanza y, con una sonrisa radiante, tomó a Lucía de la mano y la llevó hasta un columpio doble para sentarse. El columpio no era grande. Si 2 personas se sentaban, tenían que quedar pegadas. Él se apretó adrede contra Lucía. Su muslo rozaba el de ella. Su hombro quedaba pegado al suyo. Y todo él parecía una lapa imposible de quitar. Lucía, ¿qué quieres tomar? Acercó el menú frente a ella, con el rostro casi pegado a su mejilla, y dijo, el latte art del capuchino de aquí es precioso. ¿Pedimos uno para cada uno? De esos con un corazón dibujado encima. Lucía dijo, lo que sea. No puede ser lo que sea. Jorge la miró con seriedad y dijo, es nuestra primera cita formal. Quiero tomármela en serio. Quiero saber qué sabores te gustan. ¿Qué te gusta tomar? ¿Americano? ¿Latte? ¿Mocha? ¿Caramel macchiato? Soltó 7 u 8 nombres seguidos, hablando tan rápido como un vendedor. Lucía lo miró y dijo, americano. Perfecto. Jorge levantó la mano de inmediato y llamó, camarero, 2 americanos. Por cierto, ¿tienen algún menú para parejas? El camarero sonrió y dijo, sí, tenemos un paquete amor eterno. Incluye 2 americanos y un tiramisú. El tiramisú tiene forma de corazón. Ese mismo. Jorge decidió al instante. Luego se volvió hacia Lucía con una sonrisa y dijo, Lucía,
Vamos a comer el mismo pastel. No te importa, ¿verdad? Lucía guardó silencio un instante y luego dijo, como quieras. Otra vez como quieras. Jorge apretó los dientes por dentro. No importaba, esto acababa de empezar. Seguro que ella estaba aguantándose. Después de todo, estaban en público y no le convenía estallar. Cuando él sacara toda la artillería, estaba seguro de que ella no podría soportarlo. El menú llegó, 2 americanos y un tiramisú con forma de corazón. Jorge tomó el tenedor, cortó un pedacito de pastel y lo llevó hasta los labios de Lucía. Dijo, Lucía, vamos, abre la boca, te doy de comer. Lucía miró el tenedor frente a ella y luego observó la sonrisa brillante de Jorge. En sus ojos pasó una emoción que Jorge no logró entender. No hace falta, dijo ella. Sí hace falta, sí hace falta. Jorge no pensaba rendirse. Acercó un poco más el tenedor, casi hasta tocarle los labios, y dijo, que tu prometido te dé de comer es lo más normal del mundo. Vamos, abre la boca. Alargó ese a propósito, con un tono tan empalagoso que hasta a él mismo le dieron ganas de vomitar. Lucía lo miró y guardó silencio durante 5 segundos enteros. Luego abrió la boca y se comió el pastel. La mano de Jorge se quedó rígida en el aire. No puede ser, tía. ¿Por qué te lo comiste de verdad? ¿Está bueno?, preguntó Jorge, obligándose a seguir con la actuación. Lucía se limpió suavemente la comisura de los labios con una servilleta y dijo, demasiado dulce. Entonces no lo comas. Tomemos café. Jorge cambió de objetivo al instante. Tomó su taza de café y la removió despacio con una cucharita. Lucía, ¿normalmente te gusta el americano? Es tan amargo. ¿Cómo puedes beber algo así? Lucía dijo, estoy acostumbrada. Jorge la miró con cara de pena. Eso no puede ser. Ahora que me tienes a mí, tu vida no tiene por qué ser tan amarga. Yo te pondré azúcar. Después de decir eso, echó un sobreentero de azúcar en su americano. Lucía miró a aquel americano profanado, y sus cejas se fruncieron de manera casi imperceptible. Jorge se alegró por dentro, a ver si ahora no pierdes la compostura. Pero Lucía no dijo nada, levantó la taza de café y dio un sorbo. Demasiado dulce, dijo. Jorge sonrió alegremente. Un poco más dulce es mejor. A partir de ahora, cada día de tu vida será así de dulce, porque me pegaré a ti como un caramelo de Malta. La mano de Lucía, que sostenía la taza, se detuvo un instante. Ella levantó la mirada y miró a Jorge. Sus ojos eran claros y fríos, como un lago en pleno invierno, y por alguna razón hicieron que Jorge se sintiera un poco culpable. Capítulo 7. De pronto, ella habló. Jorge, ¿qué? Lucía preguntó. ¿Cuándo empezaste a gustar de mí? A Jorge se le dio un vuelco el corazón. Esa pregunta no estaba dentro de lo que había preparado. Buscó rápidamente una respuesta en su cabeza y dijo, tartamudeando, pues, es decir, en realidad, me fijé en ti hace mucho tiempo. Una vez, en una cena benéfica, llevabas un vestido verde oscuro. Te vi de un solo vistazo. Lucía dijo con calma, nunca he llevado un vestido verde oscuro. Jorge se quedó sin palabras. Empezó a sentir que le sudaba la frente y respondió de cualquier manera. Quizá no lo recuerdo bien. En fin. Fue una vez que te vi de lejos. Me pareciste muy hermosa y entonces, Lucía preguntó, ¿y entonces te enamoraste de mí? Sí. Jorge lo dijo como si le hubieran concedido el indulto. Exactamente eso. Lucía lo miró sin decir nada. La comisura de sus labios pareció moverse un poco, pero el gesto fue tan leve que Jorge no estaba seguro de si había sido una sonrisa. Lucía asintió y dijo, entiendo. Después de decir eso, siguió bebiendo café. Jorge soltó un suspiro de alivio, creyendo que había superado esa prueba. Sin embargo, no sabía que, en el momento en que bajó la cabeza para comer pastel, la mirada de Lucía cayó sobre él, y en el fondo de sus ojos pasó una ternura casi imperceptible. Esa ternura desapareció en un instante, tan rápido que parecía una ilusión. Después de comer, Jorge propuso ir de compras. ¿Ir de compras? La expresión de Lucía por fin cambió un poco. Jorge dijo como si fuera lo más natural del mundo. Claro, ¿no se supone que una cita de pareja consiste en pasear y ver una película? Cerca de aquí hay una zona comercial. Vamos a dar una vuelta. Lucía guardó silencio 2 segundos y dijo, no me gustan los lugares con mucha gente. Jorge se acercó con una desfachatez absoluta. Le tomó la mano de golpe y dijo, pero yo voy contigo. Además, hoy es día laborable. No habrá mucha gente. Vamos. Tómalo como un paseo para hacer la digestión. Medio tirando de ella, medio arrastrándola, sacó a Lucía de la cafetería, la zona comercial. En efecto,
No tenía mucha gente. El sol brillaba justo lo suficiente, cayendo sobre los árboles de la calle y dejando sombras moteadas en el suelo. Jorge caminaba tomado de la mano de Lucía, hablando sin parar durante todo el camino. Lucía, mira ese árbol, es precioso, aunque no tanto como tú. ¿Quieres que te saque una foto? Lucía, allí venden globos. ¿Te compro uno? ¿Qué color te gusta? Lucía, el helado de esa tienda parece muy rico. Espérame, voy a comprar uno. Compró un cono de fresa y se lo puso delante a Lucía. Pruébalo. Lucía miró el cono, dudó un momento y lo tomó. Jorge la apuró. Dale un mordisco. Lucía mordió un pedacito. Jorge preguntó, ¿está rico? No está mal. Jorge respondió de inmediato. Entonces déjame probarlo. Jorge se acercó y, sin soltar la mano de ella, le dio un mordisco al cono. Sí, no está mal, pero no es tan dulce como tú. Después de decirlo, incluso le guiñó un ojo. Lucía miró el cucurucho de helado que él había mordido. Luego miró la comisura de sus labios manchada de crema. Su mirada se volvió sutil. ¿Qué pasa?, preguntó Jorge. Nada. Lucía apartó la vista. Siguieron caminando. Al pasar frente a una boutique, los ojos de Jorge se iluminaron, y arrastró a Lucía hacia adentro. Lucía, mira esto. Tomó un par de pulseras de pareja. De las cadenas plateadas colgaban dos pequeños colgantes en forma de medio corazón que, al juntarse, formaban un corazón entero. Compremos esto, ¿vale? Tú llevas una y yo llevo la otra. Lucía comentó, infantil. No es infantil, se llama romanticismo, sin darle oportunidad de negarse. Jorge le puso la pulsera en la muñeca a Lucía. La muñeca de Lucía era muy fina. La cadena plateada colgaba sobre ella, haciendo que su piel pareciera aún más blanca. ¡Qué bonita! Jorge admiró su propia obra. Luego se puso la otra pulsera en la muñeca. Perfecto. A partir de ahora, las llevaremos todos los días. Prohibido quitárselas. Lucía bajó la cabeza y miró la cadena en su muñeca sin decir nada. Jorge pensó que ella estaba conteniendo su disgusto, y por dentro se sintió encantado. Pero lo que él no sabía era que, desde ese día, Lucía llevó aquella pulsera todos los días. La llevaba en reuniones, en viajes de negocios, e incluso nunca se la quitaba al ducharse. Claro que eso fue algo que él solo descubrió mucho después. Capítulo 8. Al salir de la boutique, Jorge llevó de nuevo a Lucía al cine. Eligió a propósito una película romántica cursi y llena de clichés, de 2 horas y media de duración. Dentro de la sala, Jorge volvió a usar el mismo truco. Primero levantó el reposabrazos para acortar la distancia entre los dos. Luego fingió estar conmovido por la película y apoyó la cabeza en el hombro de Lucía. Lucía, es tan conmovedora, dijo con la voz apagada, frotándose un poco contra su hombro. Lucía permaneció inmóvil. Jorge volvió a extender la mano y tomó la de ella, que descansaba sobre sus rodillas. Tienes la mano muy fría. Frunció el ceño. Envolvió la mano de ella entre las suyas y empezó a frotarla lentamente. ¿Por qué está tan fría? ¿Será que el aire acondicionado está demasiado fuerte? Lucía dijo, no tengo frío. Jorge respondió con absoluta seriedad. Aún así no está bien. Las chicas tienen que cuidarse del frío. Después de decir eso, le tomó la mano otra vez. La colocó sobre sus propias rodillas y la cubrió con ambas manos. Te la caliento un poco. La mano de Lucía se encogió ligeramente dentro de la palma de Jorge. Jorge se alegró en secreto. Hubo reacción. Ya casi no puede seguir fingiendo calma. Entonces fue todavía más lejos. Pasó los dedos entre los de ella, hasta convertirlo en un gesto de manos entrelazadas. Se acercó al oído de Lucía y dijo en voz baja, así da más calor. Pudo sentir que la respiración de Lucía se alteró por un instante, cuando la película terminó y salieron del cine. Ya había anochecido. Te llevo a casa, dijo Jorge. No hace falta. Jorge insistió. Tengo que llevarte. Es muy tarde. No me quedo tranquilo si vuelves sola. Lucía lo miró y no volvió a negarse. Al llegar abajo del edificio de apartamentos de Lucía, Jorge detuvo el coche. Se volvió hacia ella con una sonrisa y dijo, hoy me lo pasé muy bien. ¿Mañana seguimos con la cita? Lucía dijo, mañana tengo una reunión. Jorge agitó la mano, quitándole importancia. No pasa nada. Tú ve a tu reunión. Yo te espero. ¿A qué hora terminas? Iré a recogerte a la empresa. Lucía guardó silencio unos segundos y dijo, a las 5 de la tarde. Perfecto, a las 5 estaré allí puntual. Jorge sonrió aún más radiante. Buenas noches, Lucía. Lucía bajó del coche, dio 2 pasos y luego volvió la cabeza para mirarlo. Esa mirada fue muy breve, pero Jorge siempre sintió que en sus ojos había algo que él no lograba entender.
Buenas noches, dijo ella. Luego se dio la vuelta y subió al edificio. Jorge se quedó sentado en el coche, mirando cómo su figura desaparecía por la entrada. Soltó un largo suspiro. Primer asalto, terminado. Sacó el móvil y le envió un mensaje a David. Primer día. La persona objetivo mostró una incomodidad evidente, pero sigue conteniéndose. El plan parece funcionar de manera preliminar. Mañana intensificaré la ofensiva. Después de enviarlo, se recostó en el asiento del conductor y recordó cada detalle del día. El cuerpo rígido de Lucía, sus cejas fruncidas, sus dedos encogidos, su mirada esquiva. Todos esos detalles demostraban que su plan estaba funcionando, pero aquel como quiera seguía provocándole una vaga inquietud. Aún así, no importaba, solo era el primer día. Con el talento de Jorge para ser pegajoso, en menos de una semana Lucía levantaría la bandera blanca y se rendiría. Lleno de confianza, arrancó el coche y salió de la urbanización. Sin embargo, lo que él no sabía era que, después de que se marchara, Lucía estaba de pie frente al ventanal de su apartamento, mirando cómo las luces traseras de su coche desaparecían en la noche. Ella bajó la cabeza y miró la pulsera de pareja en su muñeca. El colgante plateado en forma de corazón brillaba bajo la luz. Luego tomó el móvil. En la pantalla estaban los 5 mensajes que Jorge le había enviado ese día, junto con un nuevo mensaje de buenas noches. Decía, buenas noches, Lucía, la batería de tu bebé se ha agotado. Empieza a cargarse ahora. Hasta mañana. Ella los fue leyendo uno por uno, y leyó esos mensajes de principio a fin 3 veces. Luego desbloqueó con su huella el álbum cifrado de su móvil. En el álbum solo había una carpeta. La abrió. Dentro había una foto. Era de un cóctel del año anterior. Jorge estaba entre la multitud, vestido con un traje azul oscuro, con la cabeza ligeramente girada mientras hablaba con alguien. Sus ojos brillaban, y en la comisura de sus labios había una sonrisa algo despreocupada y cínica. El ángulo de la foto era extraño. Claramente había sido tomada a escondidas. Lucía miró la foto, y la punta de su dedo acarició suavemente el perfil de Jorge en la pantalla. En voz baja, dijo, por fin. El resto de sus palabras se dispersó con el viento nocturno, y nadie las oyó. Capítulo 9. A las 4:50 de la tarde del día siguiente, Jorge apareció puntualmente frente al edificio del Grupo Liu. Ese día se había cambiado de ropa. Llevaba un traje informal azul claro, una camiseta blanca por dentro, y el cabello peinado de forma esponjosa y despreocupada. Parecía un modelo salido de una revista de moda, pero lo que llevaba en las manos no combinaba en absoluto con su atuendo. Un enorme ramo de rosas rojas, 99 rosas, atadas en una exagerada forma de corazón. Encima había una tarjeta escrita a mano. Para mi queridísima Lucía, que todos tus días sean felices. Jorge. Jorge estaba de pie en la entrada del edificio Liu con aquel ramo en brazos, llamando la atención de todo el mundo. A su lado, David preguntó con cautela, CEO Wang, ¿quiere que se lo lleve yo? No hace falta, lo llevo yo. Jorge lo rechazó con una sonrisa. Justamente quiero este efecto. Quería que todos vieran que Jorge estaba cortejando a Lucía, que la perseguía con pasión, de forma llamativa, hasta que toda la ciudad lo supiera. Jorge miró el reloj. Eran las 4:58. Se aclaró la garganta y entró en el edificio del Grupo Liu. En el vestíbulo, la recepcionista se quedó un momento atónita al verlo así. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Busco a Lucía. Jorge sonrió ligeramente y dijo, soy su prometido. Pronunció la palabra prometido con una voz clara y fuerte. Todos en el vestíbulo lo oyeron. Una tras otra, las miradas se clavaron en él. Así que es el CEO Wang. La recepcionista se levantó de inmediato y dijo, ella está en una reunión, debería terminar enseguida. ¿Quieres subir a esperarla? No hace falta, la esperaré aquí. Jorge dijo, quiero que me vea en cuanto salga, con el ramo en brazos. Se quedó de pie en el lugar más visible del vestíbulo, con una sonrisa perfecta en los labios. El tiempo pasó segundo a segundo. A las 5 en punto, las puertas del ascensor se abrieron con un din. Lucía salió. Ese día llevaba un conjunto profesional y pulcro, una chaqueta de traje gris oscuro, una falda lápiz del mismo tono, y el cabello recogido detrás de la cabeza, dejando al descubierto su cuello largo y elegante. Llevaba un maquillaje ligero, y entre las cejas se le notaba un rastro de cansancio. Apenas salió del ascensor, vio a Jorge. Al ver aquel enorme ramo de rosas rojas, sus pasos se detuvieron por un instante. Lucía. Jorge fue hacia ella con el ramo en brazos, sonriendo de una forma tan brillante como el sol de mayo. Dijo con entusiasmo, ¿ya terminaste la reunión? Debes de estar cansada. Estas flores son para ti. Le metió el ramo en los brazos a Lucía.
99 rosas no pesaban poco. Lucía lo recibió por instinto, y casi la mitad de su cuerpo quedó tapada por el ramo. En el vestíbulo se escucharon varios murmullos de admiración. ¡Qué romántico! El prometido de Lucía es guapísimo. 99 rosas. Dios mío. Lucía asomó la cabeza por detrás del ramo, miró a Jorge y luego miró las flores que tenía en brazos. Apretó los labios y dijo, gracias. De nada. Jorge le rodeó los hombros con un brazo y dijo, vamos, te llevaré a cenar. Reservé en un restaurante privado muy bueno. Abrazando a Lucía por los hombros, salió del vestíbulo con ella, recibiendo por el camino innumerables miradas llenas de envidia. Jorge estaba extremadamente satisfecho consigo mismo. ¿Lo ves? Este tipo de romanticismo exagerado seguro que Lucía no podía soportarlo. Alguien como ella seguramente odiaba convertirse en el centro de atención. Él la miró de reojo en secreto, intentando encontrar alguna expresión de incomodidad en su rostro. Sin embargo, Lucía solo abrazó las flores en silencio y subió al coche con él. Dentro del coche, Jorge continuó con su ofensiva. Lucía, ¿te cansó la reunión de hoy? ¿Te duelen los hombros? Luego te daré un masaje. Lucía respondió, no hace falta. Si hace falta, soy tu prometido. Cuidarte es mi responsabilidad. Jorge sostuvo el volante con una mano y con la otra se acercó para tomarle la mano. Después de cenar esta noche, ¿vamos a dar un paseo? La vista nocturna junto al río es especialmente hermosa. Vale. Jorge continuó, luego te llevaré a casa. Puedes darte un baño y relajarte. Si estás cansada, yo te preparo el agua. Vale. La sonrisa de Jorge no cambió, pero por dentro estaba calculando. ¿Por qué todavía no estalla? ¿Será que no estoy yéndolo bastante lejos? Parece que tengo que subir la intensidad. Capítulo 10. Al llegar al restaurante privado, Jorge había reservado una sala para parejas. Dentro de la sala, la luz era tenue. Había velas encendidas sobre la mesa y, en el centro, un sofá de 2 plazas. Sí, no había sillas, solo un sofá para 2. Jorge y Lucía se sentaron uno al lado del otro en el sofá, con los cuerpos inevitablemente pegados. Lucía, ¿qué quieres comer? Jorge abrió el menú y se inclinó hacia ella, con la barbilla casi apoyada en su hombro. Te recomiendo el pastel de cangrejo de aquí. Es muy fresco. Su aliento rozó la oreja de Lucía, con un leve aroma a menta. La punta de la oreja de Lucía se puso roja a simple vista. Jorge captó ese detalle al instante y celebró por dentro. Ja, se le pusieron rojas las orejas. Seguro que le estoy dando muchísimo cringe. Lucía dijo en voz baja, lo que sea. Su voz sonaba un poco más baja de lo habitual. Perfecto, entonces pediré lo que se me ocurra. Mientras pedía los platos, Jorge siguió apoyándose adrede contra ella. Su brazo rozaba el de Lucía, y su muslo estaba pegado al de ella. A través de la fina tela, podía sentir la temperatura de su cuerpo. Después de pedir, Jorge sacó el móvil y empezó a mandarle mensajes por WeChat. ¿Te gustaron las rosas de hoy? Te veías preciosa abrazando las flores. Te saqué una foto a escondidas. Eras más bonita que las flores. Imagen. Lucía, ¿pensaste en mí durante la reunión de hoy? Estoy esperando tu respuesta. Yo estuve pensando en ti todo el tiempo. Te mando un corazoncito. El móvil de Lucía no dejaba de vibrar sobre la mesa. Ella lo tomó, miró la pantalla y luego levantó la vista hacia Jorge. Sin palabras, dijo, está sentado justo a mi lado. Jorge respondió con toda naturalidad. Aún así quiero mandarte mensajes. Esto se llama coqueteo. Y siguió escribiendo. Lucía, tu perfil es precioso. Besitos. Lucía, ¿qué champú usas? Hueles muy bien. Tengo curiosidad. Lucía, tu outfit de hoy está increíble. Ayer eras un hada. Hoy eres una reina. Lucía miró aquella cadena de mensajes y guardó silencio unos segundos. Luego bajó la cabeza y empezó a escribir. Ella envió. Tú también estás bien hoy. Jorge se quedó atónito. ¿De verdad le había respondido? ¿Y encima lo había elogiado? Jorge contestó. ¿De verdad? ¿Te gusta? Entonces me vestiré así para ti todos los días. Lucía respondió. Sí. Jorge volvió a preguntar. ¿Qué estilo te gusta? ¿Casual? ¿Formal? ¿Deportivo? Lucía respondió. Todos están bien. Entonces me los pondré todos para que los veas. Feliz. Feliz. Después de escribir esa frase, hasta el propio Jorge empezó a sentir que no podía seguir actuando. Aquella conversación, se mirara como se mirara, parecía la de una pareja de verdad. No, no estaba bien. Seguro que ella solo le seguía la corriente, igual que antes. Por fuera decía como quieras, pero por dentro debía de estar harta de él. Tenía que ser eso. Después de animarse a sí mismo, Jorge dejó el móvil y volvió a ponerse pegajoso en persona. Lucía, bebe un poco de agua.
Tomó el vaso de ella y se lo acercó a los labios. ¿Puedo hacerlo yo? Jorge insistió. No, yo te doy. Vamos. Abre la boca. Lucía lo miró. Guardó silencio 2 segundos y luego abrió la boca. Jorge acercó con cuidado el vaso a sus labios y la vio beber 2 sorbos. ¿Está buena?, preguntó. Lucía respondió. Sin palabras. Es solo agua. Jorge dijo con una sonrisa traviesa. Pero si te la doy yo, sabe mejor. Dejó el vaso y añadió. A partir de ahora te daré agua todos los días. Lucía bajó la mirada, y sus pestañas temblaron suavemente. Los platos fueron llegando uno tras otro. Jorge comenzó su ataque de alimentación. Lucía, este camarón está muy tierno. Pruébalo. Tomó un camarón con los palillos y se lo acercó a los labios. Lucía dudó. ¿Puedo hacerlo yo misma? Prohibido rechazarlo. Jorge la interrumpió. Lo pedí especialmente para ti. Tienes que comerlo. Lucía abrió la boca y se comió el camarón. ¿Está bueno? Está bueno. Entonces otro más. Jorge tomó otro. ¿Puedo hacerlo yo misma? No. Tengo que darte de comer yo. Jorge le acercó el camarón a la boca. Vamos. Abre la boca. Lucía volvió a comerlo. Jorge le dio un bocado tras otro. Camarón, tofu, verduras, ternera. Quería meterle en la boca toda la mesa de comida. Lucía le recordó. Tú todavía no has comido. Jorge dijo con una mirada llena de ternura. Mirar tanta belleza ya me llena. Solo necesito verte comer para quedar satisfecho. Lucía bajó la cabeza y no dijo nada. Jorge pensó que aquella frase cursi le había dado asco, y por dentro se sintió encantadísimo, pero lo que no notó fue que, justo en el instante en que Lucía bajó la cabeza, las comisuras de sus labios se elevaron de forma casi imperceptible. Capítulo 11. Después de cenar, Jorge volvió a llevar a Lucía a pasear junto al río. La brisa nocturna era ligeramente fría. Las luces de ambas orillas se reflejaban sobre la superficie del río, formando destellos ondulantes. Jorge se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros a Lucía. No vayas a resfriarte, dijo. Lucía cerró un poco más el cuello de la chaqueta. En ella aún quedaban el calor corporal de Jorge y un leve aroma a perfume. Ella preguntó, ¿y tú? Yo no tengo frío. Mientras lo decía, Jorge aprovechó para rodearle los hombros con un brazo. Así también estaremos un poco más calientes. Los dos caminaron un tramo junto al río. Jorge no dejó de hablar. Pasó del paisaje del río a sus vergüenzas de infancia, de asuntos del trabajo a los chismes más recientes. Lucía lo escuchaba en silencio, respondiendo de vez en cuando con 1 o 2 palabras. De pronto, Jorge preguntó, Lucía, ¿crees que soy muy pesado? Quería tantear su límite. Los pasos de Lucía se detuvieron un instante. Giró la cabeza y miró a Jorge. La brisa del río levantó los mechones sueltos frente a su frente, dejando al descubierto aquellos ojos claros. No, dijo ella. Jorge se quedó atónito. Esa respuesta superó por completo sus expectativas. Insistió. ¿De verdad no te parezco pesado? No. Jorge frunció el ceño y preguntó. Entonces, si a partir de ahora me pego a ti así todos los días, ¿tampoco te cansarás de mí? Lucía guardó silencio, giró la cabeza y miró hacia el río. Luego dijo, no me cansaré. Su voz era muy baja, tan ligera como un suspiro de la brisa nocturna. El corazón de Jorge dio un vuelco, y una mala premonición empezó a subirle por dentro. Si hasta él mismo se estaba cansando de sí mismo, ¿cómo era posible que ella no se cansara? Durante la semana siguiente, Jorge llevó su faceta pegajosa al extremo. Cada mañana, a las 6 en punto, le mandaba un mensaje. Buenos días, ¿ya despertaste? Bebé, te dejé el desayuno en la tienda de desayunos. Solo tienes que pagar un poco y podrás comprarlo. También te dejé el café en la cafetería. Lucía respondía, buenos días, cada hora. Él le enviaba un mensaje. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupada? ¿Qué comiste al mediodía? Mándame una foto. Estás demasiado delgada. Come más carne. Bebe más agua. Emoji de besito. Te mando un beso. Recuerda corresponderme. Lucía respondía de vez en cuando con 1 o 2 palabras. Reunión. Ya comí. Bien. Todas las noches. Jorge la llamaba por teléfono. A veces la llamada duraba 10 minutos. Otras, 1 hora. Por teléfono, era capaz de contarle todo lo que le había pasado durante el día, desde la mañana hasta la noche. Incluso si veía un gato en la calle que se parecía a ella, podía describírselo con todo detalle durante un buen rato. Lucía lo escuchaba en silencio y, de vez en cuando, respondía con un cada pocos días. Él iba a esperarla abajo del grupo Liu, y nunca llegaba con las manos vacías. Un día eran rosas, al siguiente, chocolates de edición limitada. Después,
una joya artesanal de algún diseñador poco conocido. También empezó a ir cada vez más seguido a su apartamento. Al principio, 2 veces por semana, luego, cada 2 días. Al final, simplemente iba todos los días. Seguía ejecutando con firmeza su plan de ser pegajoso, pero no sabía desde cuándo había empezado a recordar todas las preferencias de Lucía. Aquel día, cuando Lucía lo recibió, solo comentó de pasada: se acabó el té de la oficina. Al día siguiente, Jorge hizo que David contactara con unos productores de té de Bulli. 3 días después, una caja de Jin Hun Mei de primera cosecha de primavera llegó a la oficina de Lucía. Cuando Lucía recibió el té, le envió un mensaje: ¿cómo sabías que me gustaba este? Jorge miró ese mensaje y se quedó aturdido durante un buen rato. ¿Cómo lo sabía? Porque estaba escrito en la información que David había investigado para él. Jorge respondió: porque me importas. Lucía no contestó, pero esa tarde, ella le envió un mensaje por iniciativa propia: el té está muy bueno, gracias. Era la primera vez que Lucía le enviaba un mensaje por iniciativa propia. Jorge miró aquel mensaje durante mucho tiempo, y una sensación extraña le subió al pecho. Sacudió la cabeza, apartando todos esos pensamientos confusos. No debía olvidar su propósito inicial si quería llegar hasta el final. Su objetivo estaba muy claro: lograr que Lucía cancelara el compromiso. Capítulo 12. Así que volvió a intensificar las cosas. Empezó a mandarle a Lucía fotos de cuando era pequeño. La foto de sus 100 días con el trasero al aire. Una foto de primaria con mocos. Fotos de secundaria con la cara llena de acné durante la adolescencia. Sacó a la luz todo su pasado vergonzoso. Jorge envió: mira, así era yo de pequeño. Imagen. Lucía respondió: muy lindo. Jorge volvió a enviar: ¿de verdad? ¿Y esta? Esta fue mi peor época. Imagen. No eres feo. ¿Qué? ¿Un gordito con la cara llena de granos tampoco es feo? No eres feo. Jorge miró aquellas palabras: no eres feo, y cayó en una profunda confusión. ¿Acaso ella no tenía sentido estético? Esa noche, Jorge fue como de costumbre al apartamento de Lucía. Sentado en el sofá, la vio preparar té en la cocina abierta y, de pronto, sintió que aquella escena tenía una armonía difícil de explicar. Lucía llevaba ropa de casa, un suéter amplio de punto color beige y unos pantalones de algodón gris oscuro. Tenía el cabello suelto de manera casual. Era completamente distinta a la imagen de mujer fuerte y profesional que mostraba normalmente. En ese momento, se veía suave y cálida. Ella dejó una taza de té negro frente a Jorge y dijo: tu té. Gracias. Jorge tomó la taza, bebió un sorbo y dijo: cada vez lo preparas mejor. Es porque vienes mucho. Lucía se sentó frente a él, también con una taza de té en la mano. Estaba acurrucada en una esquina del sofá, con las piernas recogidas y ambas manos alrededor de la taza. Su postura se parecía muchísimo a la de una gata perezosa. Jorge miró su perfil y, de pronto, preguntó: Lucía, viviendo sola en una casa tan grande, ¿no te sientes sola? Los movimientos de Lucía se detuvieron un instante. Bajó la cabeza y miró el té dentro de la taza, guardando silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: me acostumbré. Jorge insistió: ¿te acostumbraste a la soledad? Tampoco diría que es soledad, dijo Lucía. Tengo un gato. Apenas terminó de hablar, un gato ragdoll gordito salió caminando desde una esquina, saltó al sofá y se acurrucó junto a las piernas de Lucía. Lucía estiró la mano y le acarició el lomo. El gato soltó un ronroneo de satisfacción. Jorge preguntó: ¿cómo se llama? Masa. ¿Masa? Jorge se rió y dijo: la verdad es que sí parece una bola de masa. Él también extendió la mano para tocar al gato. Masa levantó la cabeza con cautela, lo miró y luego, de mala gana, le permitió acariciarlo una vez. Lucía dijo: no suele acercarse mucho a los desconocidos. Jorge comentó sin pensarlo: entonces tendré que venir más veces para que se acostumbre a mí. Lucía lo miró, pero no dijo nada. Esa noche, Jorge se quedó hasta pasadas las 9. Antes de irse, como siempre, abrazó a Lucía. Buenas noches, cariño, le dijo junto al oído. Buenas noches. La voz de Lucía sonó apagada contra su pecho. Jorge la soltó y bajó la mirada hacia ella. Lucía tenía los ojos bajos, y sus pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo la luz. De pronto, Jorge sintió que esa Lucía, en realidad, también era bastante adorable. No, ¿qué estaba pensando? Jorge se dio una bofetada mental de inmediato. Necesitaba una dosis más fuerte. Capítulo 13. El fin de semana, Jorge llevó a Lucía a un parque de atracciones. Ese era su nuevo plan. Los parques de atracciones estaban llenos de gente. Eran ruidosos y agobiantes.
El lugar perfecto para sacar de quicio a cualquiera, sumado a las atracciones intensas. Lucía seguro no lo soportaría, tal como esperaba. Apenas entraron al parque. Lucía frunció el ceño. No me gustan los lugares con mucha gente, dijo ella. Es fin de semana. Claro que hay gente. Jorge le tomó la mano con más fuerza para evitar que la multitud los separara. No tengas miedo, estoy aquí. Llevó a Lucía entre la gente y fue directo a la primera atracción, el carrusel. Lucía miró los caballitos de colores y preguntó, ¿vamos a subir a esto? Jorge la ayudó a montar en uno y dijo, sí, es una atracción obligatoria para parejas. Tú siéntate en este rosa, y yo me siento en el azul de al lado. La música empezó a sonar, y el carrusel comenzó a girar. Jorge, sentado en el caballo de al lado, le hizo señas con la mano. Lucía, mira aquí. Levantó el móvil y le sacó 7 u 8 fotos seguidas. Lucía estaba sentada sobre el caballito, con una expresión algo incómoda, pero aún así cooperó y miró a la cámara. Al bajar del carrusel, Jorge volvió a llevarla al barco pirata. Lucía miró el barco que se balanceaba y preguntó, con algo de duda en el rostro, ¿esto no será demasiado fuerte? No, es muy divertido. Sin darle opción a negarse, Jorge la llevó al barco. El barco pirata arrancó y empezó a balancearse suavemente. Lucía agarró con fuerza la barra de seguridad. Con los labios apretados en una línea, Jorge extendió la mano de manera voluntaria y dijo, si tienes miedo, agárrate de mí. Lucía lo miró, pero no tomó su mano. Siguió agarrada a la barra. El barco empezó a subir cada vez más alto. A su alrededor se oyeron gritos por todas partes. Jorge observó en secreto la reacción de Lucía. Su rostro estaba algo pálido, pero seguía manteniendo una postura elegante y serena. No gritó ni se aferró a él. Esta mujer sí que sabía aguantar, en todos los sentidos. Jorge estaba dispuesto a coronarla como la campeona moderna de la resistencia. Con esa paciencia, ¿para qué seguir en las atracciones? Mejor que se fuera a hacer backdoor y tirar torres en un MOBA. Al bajar del barco pirata, Jorge volvió a llevarla a los coches de choque, a la montaña rusa y a la casa embrujada. A Lucía no le gustaba ninguna de esas atracciones, pero aún así acompañó a Jorge en todas. Dentro de la casa embrujada, Jorge por fin encontró una oportunidad. Fingiendo estar asustado, abrazó a Lucía por la cintura y la metió entera en sus brazos. Lucía, qué miedo. Hay fantasmas. Jorge escondió la cara en su hombro, con la voz llena de puro teatro. El cuerpo de Lucía se puso rígido por un instante, pero enseguida se relajó. Ella levantó la mano, le dio unas palmaditas en la espalda y dijo, son falsos, pero tengo miedo. Jorge la abrazó todavía más fuerte. Lucía guardó silencio 2 segundos, luego siguió caminando hacia adelante, con un accesorio humano de 1,88 m colgado de ella. Al salir de la casa embrujada, Jorge soltó sus brazos de mala gana. Dijo con sincera admiración, Lucía, de verdad eres demasiado valiente. Lucía lo miró y dijo, no es para tanto. Por la noche, había un espectáculo de fuegos artificiales en el parque de atracciones. Jorge y Lucía estaban de pie entre la multitud, mirando los fuegos artificiales florecer en el cielo nocturno, uno tras otro. Los fuegos artificiales estallaban sobre sus cabezas, iluminando medio cielo. Jorge giró la cabeza, a punto de decirle algo a Lucía, pero descubrió que ella lo estaba mirando a él. La luz de los fuegos artificiales se reflejaba en su rostro, apareciendo y desapareciendo. En sus ojos había luz, pero no era el reflejo de los fuegos artificiales. Era un brillo suave que él nunca había visto antes. ¿Qué pasa?, preguntó Jorge. Nada, respondió Lucía. Apartó la mirada y siguió viendo los fuegos artificiales. De pronto, a Jorge se le saltó un latido. Rápidamente giró la cabeza y se obligó a mirar los fuegos artificiales. Sin embargo, justo en el momento más deslumbrante del espectáculo, sintió una mano ligeramente fría que, con suavidad y cierta cautela, tomó la suya. Jorge bajó la cabeza y vio la mano de Lucía sobre el dorso de la suya. Era la primera vez que Lucía tomaba la iniciativa de tocarlo. ¿Lucía? Su voz estaba un poco ronca. Lucía dijo en voz muy baja, hay mucha gente, tengo miedo de que nos separemos. Jorge no dijo nada, giró la mano y sujetó la de ella con fuerza. Así, los dos se tomaron de la mano y vieron todo el espectáculo de fuegos artificiales. La mente de Jorge era un completo caos. ¿Su plan había salido mal en alguna parte? Capítulo 14. El plan, efectivamente, había salido mal. Jorge estaba tumbado en la cama, mirando el techo sin reaccionar durante media hora. Hace un momento, después de llevar a Lucía a casa, cuando se despidieron abajo del edificio,
Lucía se había puesto de puntillas por iniciativa propia y le había dado un beso en la mejilla. Lucía dijo, «Gracias por acompañarme hoy». Después de decir eso, se dio la vuelta y entró rápidamente en el edificio. Jorge se quedó de pie en el mismo sitio, completamente petrificado. Ella lo había besado. Ella lo había besado por iniciativa propia. La Lucía de la que decían que nadie podía tocarla siquiera. Lo había besado por iniciativa propia. Jorge se tocó la mejilla que Lucía había besado. Allí todavía parecía quedar la sensación de sus labios, suaves, ligeramente fríos, como un copo de nieve cayendo sobre la piel. En ese instante, su mente se quedó completamente en blanco, pero su corazón latía tan rápido que parecía a punto de saltarle del pecho. El plan, las estrategias, todo se hizo polvo en aquel momento. En su cabeza solo quedó un pensamiento. Ella me besó. ¿Ella no me odia? Jorge se dio la vuelta en la cama, irritado. Esto no estaba bien, según el plan. A estas alturas ella ya debería estar tan harta que quisiera despedazarlo. Pero ¿por qué? No solo no estaba harta, sino que incluso se acercaba a él por iniciativa propia. No tenía sentido, no tenía ningún sentido. Sacó el móvil y abrió el historial de chat con Lucía. Al deslizar hacia arriba, todo estaba lleno de sus frases cursis y empalagosas, y de las respuestas breves de ella. Buenos días, sol, sol, sol. Lucía respondió, buenos días. Jorge volvió a escribir, mándame tu ubicación. Quiero ver dónde está mi corazón. Cara expectante. Lucía respondió, está bien, ubicación. ¿Qué lleva puesto hoy mi bebé? Mándame una foto. Quiero vestirme a juego contigo. Lucía, imagen. Jorge miró aquella foto. Lucía estaba de pie en el vestidor, con un vestido amarillo claro. Ella casi nunca usaba colores tan vivos, y ese tono hacía que su piel pareciera brillar de lo blanca que era. Ella de verdad le había sacado una foto y se la había mandado. Jorge siguió deslizando hacia arriba. Te extraño mucho. Lucía respondió, Él preguntó, ¿tú no me extrañas? Carita triste. Te extraño. Jorge se quedó mirando aquellas palabras. Te extraño. Y su corazón volvió a acelerarse. Abrazó el móvil y leyó el chat una y otra vez durante mucho tiempo. Entonces descubrió, con desesperación, una cosa. Ya no recordaba desde cuando había dejado de enviarle esos mensajes para darle cringe a Lucía. Y había empezado a hacerlo porque de verdad quería hablar con ella. Cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que hacía era tomar el móvil para ver si ella le había respondido. Cuando veía algo interesante, su primera reacción era sacarle una foto y mandársela. Estaba perdido. Jorge tiró el móvil a un lado y se cubrió la cara con la almohada. Parecía que, de verdad, se había enamorado de Lucía. Darse cuenta de eso le pareció absurdo y desesperante a la vez. Había creado ese plan con la intención de hacer que ella lo odiara. Pero al final, el primero en caer había sido él mismo. ¿Qué se suponía que era esto? ¿Se lo había buscado él solo? ¿Le había salido el tiro por la culata? Había caído en su propia trampa. Jorge soltó un lamento de desesperación. Capítulo 15. Al día siguiente, Jorge apareció en la empresa con 2 enormes ojeras. Cuando David vio su aspecto, se sobresaltó. CEO Wang, ¿anoche no durmió bien? Cállate, dijo Jorge con frialdad. Se sentó frente al escritorio e intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba llena de Lucía. ¿Qué estaría haciendo? ¿Habría terminado la reunión? ¿Habría almorzado bien? ¿Y el beso de ayer? ¿Qué significaba exactamente? David permaneció en silencio a su lado durante 2 segundos. CEO Wang, ya lleva 3 días sin seguir el plan. Jorge se quedó atónito y preguntó, ¿qué quieres decir? Según el plan original, al 5.º día usted debía empezar a crear situaciones vergonzosas en público a propósito. Por ejemplo, cantar abajo de la empresa de la señorita Liu, declararse en voz alta en un restaurante, volcar un vaso de agua a propósito para provocar un conflicto y cosas por el estilo. Pero no ha hecho nada de eso. Jorge abrió la boca, queriendo refutarlo, pero descubrió que no tenía nada que decir. Aún así, se empeñó en hacerse el duro. El plan cambió. Estoy jugando a largo plazo. Tengo mi propio ritmo. No te metas. David se ajustó las gafas y no dijo nada, pero su expresión decía claramente, siga haciéndose el duro. Jorge agitó la mano con irritación. Sal primero. En la oficina solo quedó él. Se recostó en la silla, cerró los ojos, y en su mente volvieron a aparecer los fuegos artificiales de la noche anterior. La mano de ella tomando la suya por iniciativa propia y aquel beso que había caído sobre su mejilla. Tenía que admitirlo, Lucía no era como él había imaginado. No era un tronco, no era un iceberg.
Solo hablaba poco, solo no se le daba bien expresar lo que sentía, pero le respondía con acciones, leía cada mensaje que él le enviaba, aceptaba cada petición que él hacía y tomaba cada mano que él le tendía. Incluso había empezado a acercarse a él por iniciativa propia. Al pensar en eso, el corazón de Jorge volvió a latir con fuerza. No podía ser, tenía que calmarse. Aunque hubiera empezado a sentir algo por Lucía, no podía olvidar la naturaleza de aquel matrimonio arreglado. Era una transacción. Lucía había aceptado conocerlo para cumplir con la misión de su familia, no para enamorarse. Sus como quieras y sus sí quizás solo venían de su educación y su sentido de la responsabilidad. Aquel beso quizás solo había sido una forma de agradecimiento. ¿De verdad le gustaba a él? Jorge no se atrevía a estar seguro. Justo cuando estaba atrapado en esa confusión, el móvil vibró. Era un mensaje de Lucía. Ella escribió: «Hoy trabajaré hasta tarde, no hace falta que vengas». Jorge miró aquel mensaje durante mucho tiempo. Ella le estaba diciendo que no fuera. ¿Eso significaba que ya le parecía molesto? Una emoción difícil de describir le subió al pecho. No era satisfacción, no era alegría, era decepción. No debería sentirse decepcionado. Su plan consistía precisamente en hacer que ella se cansara de él y lo apartara por iniciativa propia. Ahora que ella empezaba a apartarlo, él debería celebrarlo, pero no podía celebrarlo. Se quedó sentado en la silla, mirando aquel mensaje durante 10 minutos enteros. Luego tomó una decisión que hasta a él mismo le pareció absurda. Fue al grupo Liu. Cuando Jorge llegó, ya eran las 8 de la noche. La mayoría de las ventanas del edificio Liu estaban oscuras. Solo quedaban unas pocas luces encendidas. Le envió un mensaje a Lucía: «Estoy abajo». 30 segundos después, Lucía respondió con un signo de interrogación. Jorge contestó: «Aunque trabajes hasta tarde, tienes que comer. Te traje algo para cenar». Esta vez, Lucía guardó silencio durante 2 minutos completos. Ya abajo, Jorge se apoyó junto al coche y vio a Lucía salir del edificio. Se había cambiado de ropa. Llevaba una camiseta blanca sencilla y unos vaqueros. Tenía el cabello suelto y no llevaba maquillaje. Parecía que se había arreglado deprisa antes de bajar. Capítulo 16. Lucía preguntó: «¿Por qué viniste?». Se detuvo frente a Jorge. «Ya te lo dije, vine a traerte algo para cenar». Jorge abrió la puerta del coche. Sacó una bolsa térmica del asiento del copiloto y dijo: «Le pedí a David que fuera a Ruyi Swan a comprarlo. Tu xiaolong bao de huevas de cangrejo favoritos y gachas de pollo desmenuzado». Lucía tomó la bolsa térmica y bajó la mirada para verla. «Ruyi Swan queda a 40 minutos en coche de aquí», dijo. «Por eso tienes que comértelo bien, no lo desperdicies». Jorge levantó la mano y le acarició el cabello. Solo después de hacerlo se dio cuenta de lo que había hecho. Ese gesto había sido demasiado natural. Tan natural como si lo hubiera hecho miles de veces. Lucía no se apartó, dejó que su mano permaneciera sobre su cabeza durante unos segundos. Jorge retiró la mano y dijo: «Sube, si no comes pronto, se enfriará». «¿Y tú?», preguntó Lucía. «Yo me voy a casa». Lucía guardó silencio un instante. «Tú tampoco has comido». Jorge sonrió. «Comeré cualquier cosa cuando llegue a casa». «Sube», lo interrumpió Lucía. «Comemos juntos». Jorge se quedó atónito un momento, luego sonrió. «Está bien». Subió con Lucía. La oficina de Lucía era igual que su apartamento, de estilo minimalista, en tonos negro, blanco y gris, pero sobre el escritorio había un ramo de flores preservadas. Era el que él le había regalado unos días atrás. Jorge miró aquel ramo, y algo en su pecho fue tocado suavemente. Ella lo había puesto en la oficina, lo veía todos los días. Comieron la cena en la mesita de la zona de visitas. Había xiaolong bao de huevas de cangrejo, gachas de pollo desmenuzado y algunos acompañamientos. Jorge preguntó: «Me dijiste que no viniera, pero aún así vine. ¿Te molestó?». Lucía lo miró. «¿Tú qué crees?». Jorge se quedó sorprendido. Era la primera vez que Lucía le respondía con una pregunta. «Yo». Dudó un momento y dijo: «Creo que quizás si empezaste a cansarte un poco de mí». «¿Por qué?». «Porque soy demasiado pegajoso». «Por una vez». Jorge dijo la verdad. «Te bombardeo con mensajes. Aparezco todos los días para esperarte y altero tus planes. Cualquiera se cansaría». Lucía dejó los palillos y lo miró. «Jorge». Lo llamó por su nombre y dijo palabra por palabra: «Nunca he pensado que seas molesto». Jorge se quedó inmóvil. «Pero, al principio siempre me esquivabas». «No, cuando te abrazaba, era evidente que te resistías». Lucía bajó la mirada y guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: «Eso no era porque te estuviera esquivando». «Entonces, ¿qué era?». Lucía no respondió. Se levantó, caminó hasta la ventana y le dio la espalda. «Tengo algunos problemas». Su voz era muy baja.
El contacto con otras personas me incomoda. Ha sido así desde que era pequeña. Jorge se levantó y caminó hasta quedar detrás de ella. Entonces, ¿por qué? Lucía se volvió y lo miró. Pero tú no me desagradas. En la oficina solo había una lámpara de pie encendida, y la luz era cálida y tenue. Bajo esa iluminación, los ojos de Lucía parecían especialmente profundos, llenos de emociones que Jorge no lograba comprender. Ella dijo, no me desagrada que te acerques, no me molestan tus mensajes, tus abrazos, tus caricias, todo lo que haces, nada de ti me desagrada. Jorge sintió como si algo hubiera golpeado con fuerza su corazón. Lucía. Lucía apartó ligeramente la mirada y dijo, así que, de ahora en adelante, no vuelvas a preguntarme si me resultas molesto. No me cansaré de ti, nunca. La oficina quedó en silencio. Jorge podía oír los latidos de su propio corazón, fuertes como tambores. Miró a Lucía, miró la punta de sus orejas ligeramente enrojecida, miró sus dedos un poco encogidos por el nerviosismo. Resultaba que ella no estaba aguantando, ella estaba aceptándolo. Esa comprensión cayó sobre Jorge como un relámpago, partiendo de golpe toda la confusión y la duda que había en su corazón. Capítulo 17. Él extendió la mano y giró suavemente el rostro de Lucía para que lo mirara. Lucía Liu, la llamó por su nombre completo, con la voz un poco ronca. ¿Qué pasa? Quiero besarte. Los ojos de Lucía se abrieron ligeramente. Jorge no esperó su respuesta, bajó la cabeza y la besó. No fue en la mejilla, sino en los labios. Los labios de Lucía eran tan suaves como él había imaginado. Ella no se resistió en absoluto. Después de una breve rigidez, cerró lentamente los ojos, levantó los brazos y rodeó la cintura de Jorge. Jorge profundizó el beso. La besó con mucho cuidado, con mucha seriedad, como si estuviera tratando una joya frágil. Sintió a Lucía temblar suavemente entre sus brazos. Pero aquello no era miedo, ni rechazo, sino, no sabía qué era exactamente, pero sí sabía que no era desagrado. Cuando se separaron, la respiración de ambos estaba algo alterada. Los labios de Lucía estaban ligeramente enrojecidos por el beso, y sus ojos estaban cubiertos por una fina capa de humedad. Miró a Jorge sin decir nada. Lucía. Jorge le sostuvo el rostro y, con el pulgar, le limpió la humedad del rabillo del ojo. No lo digas. Lucía lo interrumpió en voz baja. No digas cosas como que te harás responsable. Jorge se quedó atónito y preguntó, ¿cómo sabes que quería decir eso? Porque eres Jorge, dijo Lucía. Por fuera pareces poco serio, pero en el fondo eres demasiado correcto. Jorge la miró y, de pronto, sonrió. En efecto, por poco se le escapaba un me haré responsable de ti, pero al pensarlo ahora, dijo, me gustas. El cuerpo de Lucía tembló suavemente. No es un me gustas del plan, ni un me gustas actuado. Jorge la miró a los ojos y dijo palabra por palabra, es un me gustas de verdad, de esos en los que eres lo primero que pienso al despertar y lo último que pienso antes de dormir, de esos en los que quiero tomarte de la mano, abrazarte y estar contigo. No sé desde cuándo empezó, pero me gustas muchísimo, muchísimo. Lucía lo escuchó en silencio hasta el final, luego bajó la cabeza y escondió el rostro contra su pecho. Sus manos agarraron la parte delantera de la camisa de Jorge con mucha fuerza. Con la voz apagada, dijo, Jorge, ¿qué pasa? ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que dijeras eso? Jorge se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Lucía levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos tenían una fina capa de humedad, pero en sus labios había una sonrisa. Era la primera vez que Jorge veía a Lucía sonreír de verdad. No era una sonrisa cortés, educada ni superficial. Era una sonrisa que nacía desde el fondo de su corazón, imposible de contener. Con los ojos curvados de alegría, Lucía dijo, quiero decir, que tú te crees muy listo, pero en realidad eres un tonto. A Jorge se le llenó la cabeza de signos de interrogación. Capítulo 18. Después de aquella noche, la relación entre Jorge y Lucía entró en una etapa completamente nueva. Jorge ya no necesitaba actuar. La forma en que trataba bien a Lucía se volvió natural, sincera, nacida desde el corazón. Y Lucía, aunque seguía hablando poco y conservaba ese aire frío y distante, ahora tenía una suavidad en la mirada que hacía latir más fuerte el corazón. Ella lo miraba con atención cuando él hablaba, curvaba ligeramente los labios cuando él sonreía, metía la mano por iniciativa propia en el bolsillo de él, y los fines de semana por la mañana le enviaba un simple, te extraño. Esas dos palabras bastaban para hacerlo feliz todo el día. David sentía que su jefe últimamente parecía un tonto. Se distraía y sonreía como un idiota durante las reuniones. Se distraía y sonreía como un idiota mientras leía documentos.
E incluso cuando los viejos testarudos del consejo directivo lo acorralaban, seguía teniendo en el rostro una extraña sensación de felicidad. CEO Wang, ¿está usted bien? David finalmente no pudo evitar preguntar. Estoy bien. ¿Qué me va a pasar? Jorge se recostó en la silla, con una sonrisa en los labios. Por cierto, ¿cómo van las cosas con el viejo? David revisó la agenda y dijo, el presidente está muy satisfecho. Dijo que últimamente usted se ha comportado muy bien, que su relación con la señorita Liu es estable y que la cooperación entre ambas partes avanza sin problemas. La familia Liu también está muy contenta. Dicen que por fin apareció alguien a quien la señorita Liu no rechaza cuando se trata de contacto físico. Jorge guardó silencio unos segundos. Cierto, casi se le había olvidado que Lucía siempre había sido famosa por odiar el contacto físico, pero con él, desde el principio, nunca se había resistido de verdad. ¿Por qué? Esa noche, Jorge fue al apartamento de Lucía, llamó a la puerta y, unos segundos después, ella abrió. Lucía estaba en la entrada, con un suéter amplio, tenía el cabello húmedo. Era evidente que acababa de ducharse. Lucía preguntó, confundida, ¿por qué? Antes de que terminara de hablar, Jorge la atrajo de golpe a sus brazos. La abrazó con mucha fuerza, como si quisiera fundirla con su propia sangre y sus huesos. ¿Jorge? Lucía se quedó un poco aturdida en sus brazos y preguntó, ¿qué te pasa? Nada. Jorge enterró el rostro en su cabello húmedo y respiró hondo. Solo quería abrazarte. Lucía se quedó quieta un instante, luego levantó los brazos y rodeó su cintura. Entonces abrázame, dijo ella. No hace falta dar una razón. Jorge sonrió. Su Lucía siempre era así de genial. La abrazó durante mucho tiempo, tanto, que Masa acabó acercándose. Dio 2 vueltas alrededor de ellos y maulló una vez para expresar su descontento. Lucía dijo, está celoso, que lo esté. Jorge la soltó y, en su lugar, tomó su mano. Tengo algo que decirte. Se sentaron en el sofá. Jorge sostuvo la mano de Lucía y la miró a los ojos. Lucía, sí. Jorge continuó. Tú claramente rechazas que otras personas te toquen, pero nunca me apartaste de verdad a mí. ¿Por qué? Lucía bajó la cabeza y miró sus manos entrelazadas. Después de mucho tiempo, finalmente habló. Porque eras tú. El corazón de Jorge dio un salto violento. Ella dijo, la primera vez que te vi fue en una recepción hace 3 años. La voz de Lucía era muy suave, tan baja como si estuviera hablando de un recuerdo cubierto de polvo desde hacía mucho tiempo. Ese día estaba de muy mal humor y me escondí en la azotea para tomar aire. Tú subiste. No te diste cuenta de que yo estaba allí y hablaste por teléfono a solas. Estabas hablando de un proyecto benéfico de la empresa. Creo que el equipo bajo tu mando quería donar dinero a una escuela primaria de una zona montañosa. Sacar unas cuantas fotos para aparentar y darlo por terminado. Ese día tu tono fue muy malo. Le dijiste a la persona al otro lado del teléfono, no me importa cómo lo hagan otras empresas. Wang no hace caridad de postureo. Los libros y los pupitres tienen que llegar. Quiero que supervisen los almuerzos nutritivos hasta el cuenco de cada niño. Si alguien se atreve a hacerlo a medias y engañarme, mañana no hace falta que vuelva al trabajo. Capítulo 19. Jorge se quedó atónito. Recordaba vagamente que algo así había pasado. Aquel proyecto benéfico era una obra complementaria dentro de un plan de renovación de un viejo barrio al sur de la ciudad. No era un proyecto grande. Y después de regañar a sus subordinados, se le había olvidado por completo. Lucía dijo, después colgaste el teléfono y recién entonces descubriste que había otra persona en la azotea. Me miraste, asentiste con la cabeza y te fuiste sin decir nada. ¿Solo por eso? Jorge no podía creerlo del todo. Cuando hablabas por teléfono en la azotea, parecías muy feroz, pero no era porque estuvieras descargando tu ira contra alguien, sino porque te enfurecía que alguien quisiera tomarse la caridad a la ligera. En ese momento pensé que alguien capaz de tomarse tan en serio un proyecto benéfico que no daba beneficios no podía ser malo en el fondo. Jorge no supo cómo responder. La voz de Lucía era suave y firme. Después fui a investigar ese proyecto benéfico. A esas 3 escuelas primarias les construiste patios nuevos. Contrataste nutricionistas para diseñar las comidas e incluso pediste a diseñadores que rehicieran los planos para mejorar la iluminación de los edificios escolares. No hubo reportajes, ni publicidad, ni promoción externa. Nadie sabía que tú te habías encargado personalmente de eso. ¿Tú? ¿Por qué investigaste eso? Porque quería saber si solo estabas fingiendo o si ibas en serio, dijo Lucía. Y al final descubrí que eras incluso mejor de lo que imaginaba. A Jorge empezó a arderle la punta de las orejas. En su vida lo habían elogiado muchas veces por ser guapo, por saber ganar dinero,
por tener métodos, pero que alguien lo llamara bueno, y que fuera alguien tan seria como Lucía quien pensara que él era bueno, hizo que, por primera vez, descubriera que no sabía cómo manejarlo. Lucía continuó. Después empecé a fijarme en ti, en distintos eventos, siempre desde lejos. La comisura de los labios de Lucía se curvó ligeramente. Pareces despreocupado y poco serio. En las recepciones haces bromas y hablas como si nada te importara. Pero cuando tu secretario se enferma, recuerdas mandar a alguien a llevarle medicina. Cuando a un amigo le pasa algo, tomas un vuelo esa misma noche para ayudarlo. Cuando un familiar de uno de tus empleados acaba hospitalizado, le das dinero en privado sin dejar que nadie se entere. Nunca firmas esas buenas acciones con tu nombre, pero yo lo sé todo. Creo que tú eres una persona que, por fuera habla como un charlatán, pero por dentro tiene el corazón más limpio que nadie. A Jorge se le encendieron las orejas por completo. Lucía dijo, por eso, cuando mi familia propuso el matrimonio arreglado, acepté. Aunque no sabía si tú llegarías a quererme, estaba dispuesta a apostar una vez. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? La voz de Jorge sonó un poco ronca. Al principio, con todas esas cosas pegajosas que hacía, tú claramente debería haberlas odiado, ¿verdad? Lucía sonrió. Era la sonrisa más tierna que Jorge había visto en ella, pero para mí, todas esas cosas pegajosas eran acercamientos que ni siquiera me atrevía a imaginar. No podía soportar borrar ni uno solo de tus mensajes. Guardé cada cosa que me regalaste, cada vez que me tocaste. Lo recordé en mi corazón. ¿Sabes qué se siente? Tú creías que habías calculado cada paso para obligarme a cancelar el compromiso, pero para mí, la persona a la que había esperado durante 3 años por fin estaba caminando hacia mí. Jorge se quedó completamente paralizado. Su plan supuestamente genial, a ojos de Lucía, había sido en realidad una persecución amorosa por iniciativa propia. De principio a fin, él había estado creyéndose listo, y de principio a fin, ella había estado siguiéndole el juego. Jorge la miró sus ojos y la sonrisa en las comisuras de sus labios. Entonces se rió. Al principio fue una risa baja, luego se convirtió en una carcajada. Me rindo. Se reía tanto que se doblaba hacia adelante y hacia atrás. De verdad me rindo. Lucía, tú ganas. Se rió durante mucho tiempo, hasta que casi se le saltaron las lágrimas. Cuando por fin terminó de reír, la atrajo a sus brazos y la abrazó con fuerza. Gracias, dijo junto a su oído. ¿Por qué? La voz de Jorge sonó un poco apagada cuando dijo, gracias por aceptar este matrimonio concertado. Gracias por elegirme a mí entre tanta gente. Lucía no dijo nada, pero apretó los brazos alrededor de su cintura. Masa maulló 2 veces con descontento desde debajo del sofá. Luego saltó y se metió entre los dos. ¿De verdad está celoso?, dijo Jorge riendo. Sí, dijo Lucía. Tiene que acostumbrarse. ¿Acostumbrarse a qué? A compartir contigo. Jorge bajó la cabeza y miró a la persona que tenía en sus brazos. Sentía el corazón tan cálido como si llevara un sol dentro. Dijo, Lucía, sí. Casémonos. Lucía levantó la cabeza y lo miró, con luz en los ojos. Está bien, dijo. Capítulo 20. 3 meses después, Jorge y Lucía celebraron su boda. Jorge, vestido con un traje negro hecho a medida, estaba de pie al final de la alfombra roja, viendo cómo Lucía caminaba hacia el del brazo de su padre. Ella llevaba un vestido de novia blanco. El velo le cubría la mayor parte del rostro, pero Jorge podía ver que estaba sonriendo. Era la imagen más hermosa del mundo. El padre de Lucía puso la mano de ella en la de Jorge y dijo con solemnidad, trátala bien. Lo haré. Jorge apretó con fuerza aquella mano. Cuando intercambiaron los anillos, Jorge vio que los ojos de Lucía estaban enrojecidos. Levantó la mano, le limpió las lágrimas del rabillo del ojo y bajó la cabeza para susurrarle al oído. No llores. Si se te corre el maquillaje, no te verás tan bonita. Lucía dijo, aunque se me corra, igual te casarás conmigo. Sí, dijo Jorge, me casaré contigo de cualquier manera. Después de la boda, los dos estaban en la suite presidencial del último piso del hotel. Jorge se quitó la chaqueta del traje, se aflojó la corbata y se sentó al borde de la cama, mirando a Lucía desmaquillarse. Ella estaba sentada frente al tocador, limpiándose poco a poco el maquillaje del rostro frente al espejo. Sin maquillaje, su rostro era limpio y claro, con una pureza incluso mayor que cuando estaba arreglada. ¿Qué miras?, preguntó Lucía, mirándolo a través del espejo. A mi esposa, respondió Jorge con toda naturalidad. La comisura de los labios de Lucía se curvó ligeramente, se levantó y caminó hasta quedar frente a él. Dijo, abrázame.
Jorge abrió los brazos y la atrajo hacia sí. Los dos cayeron juntos sobre la cama. Lucía se recostó sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Jorge, sí. De ahora en adelante, no hace falta que te pegues a mí todos los días. ¿Por qué? Porque no importa cuánto te pegues a mí, dijo Lucía. Solo me hará feliz. Jorge apretó más los brazos alrededor de ella. Entonces me pegaré aún más a ti, dijo. En esta vida solo me pegaré a una persona, a ti. Lucía sonrió. Su risa fue tan ligera como una pluma cayendo sobre el corazón de Jorge. Como quieras, dijo ella. Capítulo 21 extra. 5 años después, Jorge estaba sentado en la alfombra del salón, con una niña preciosa como una muñequita entre los brazos. La niña acababa de cumplir 3 años. Su apodo era Masita. Sí, igual que el gato Ragdoll gordito, porque Lucía decía que los dos eran regordetes, pegajosos y no tenían nada que envidiarse. Masita estaba agarrando el cuello de la camisa de Jorge, balbuceando. Papá, cariño, gritó Jorge hacia la cocina. Tu hija volvió a hacerse pis. Lucía salió de la cocina con un plato de fruta recién cortada en las manos. Caminó hasta Jorge, se agachó y tomó con habilidad a su hija para cambiarle el pañal. 5 años habían pasado, y Lucía había cambiado mucho. Seguía manteniendo distancia de forma instintiva con los desconocidos, pero frente a sus amigos y su familia ya podía aceptar abrazos y contacto físico con naturalidad. Incluso había aprendido a actuar mimosa por iniciativa propia, aunque solo delante de Jorge. Cariño. Jorge la miró cambiando el pañal con tanta soltura y, de pronto, recordó algo. ¿Qué pasa? Jorge preguntó. Antes, ¿por qué odiabas tanto que la gente te tocara? La mano de Lucía se detuvo un instante, levantó la cabeza y miró a Jorge con calma. Porque antes tenía hambre de piel. ¿Hambre de piel? Repitió Jorge. Sí. Lucía bajó la cabeza y siguió cambiándole el pañal a su hija. Cuando era pequeña, mi madre estaba enferma y nadie me abrazaba. Después, dejé de acostumbrarme a que me tocaran, pero seguía deseando que alguien me abrazara. Jorge preguntó. Entonces, aquel día en la cafetería, cuando te abracé y tu cuerpo se puso tan rígido. Sí, pero no era porque te rechazara, dijo Lucía. Era porque estaba conteniéndome para no abrazarte de vuelta. Jorge se quedó inmóvil. Tu forma insistente de acercarte me hizo sentir muy segura. Lucía levantó a su hija después de cambiarle el pañal y miró esos ojos tan parecidos a los de Jorge. Luego dijo en voz baja. Gracias. ¿Por qué me das las gracias? Gracias por no asustarte y salir corriendo por mi frialdad al principio, dijo Lucía. Gracias por seguir acercándote a mí hasta que me acostumbré a tu temperatura. Sin ti, quizá ahora seguiría estando sola. Jorge la miró sus ojos y luego a la hija que tenía en brazos. De pronto, las abrazó a las dos, madre e hija, contra su pecho. Cariño, lo más afortunado que hice en esta vida fue abrazarte aquel día en la cafetería. Hundió el rostro en el hueco de su cuello y dijo con la voz apagada. Y lo más tonto que hice en esta vida también fue abrazarte aquel día en la cafetería. Lucía preguntó. ¿Por qué fue tonto? Jorge sonrió y dijo. Porque en ese momento de verdad creía que te estaba tendiendo una trampa. Al final, el que quedó atrapado fui yo. Lucía también sonrió. Se apoyó en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo. Jorge, dijo en voz baja, de ahora en adelante también tienes que abrazarme todos los días. Está bien. Y tienes que decirme todos los días que te gusto. Está bien. Masita se removió entre los dos y protestó con una voz descontenta. Papá, me aplastas. Los dos se rieron al mismo tiempo. Masita logró escaparse de entre ambos y corrió a un lado para jugar con sus bloques. Jorge y Lucía siguieron abrazados, y ninguno de los dos quiso ser el primero en soltar al otro. Fuera de la ventana, el sol brillaba con la intensidad justa, cayendo sobre la alfombra como oro esparcido por el suelo. Masa estaba agachado bajo la luz del sol, moviendo la cola de un lado a otro. Todo estaba exactamente como debía estar.